Hay una frase de Eckhart Tolle que te eriza la piel, que te hace temblar hasta los huesos, antes incluso de que tu mente comprenda por qué. 6 palabras. Solo 6, pero suficientes para provocar un pánico absoluto en el ego. Si alguna vez sentiste ese nudo en el estómago, ese escalofrío que recorre la espalda al escuchar ciertas verdades espirituales, entenderás perfectamente de qué hablo. Pero antes de revelarte esa frase, debo contarte algo que pocos saben, algo que otros canales no se atreven a admitir. La resistencia que sientes no es casualidad, no es un defecto. Es un mecanismo de supervivencia del ego tan poderoso que puede literalmente hacerte salir corriendo de una conversación espiritual. Y hoy vas a descubrir no solo cuál es esa frase, sino por qué tu cuerpo reacciona como si estuviera siendo atacado cuando se pronuncia. Respira hondo, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que entiendes tu propia resistencia espiritual. ¿Ya te has dado cuenta de cómo algunas verdades espirituales causan una sensación física desagradable? Esa sensación de que una puerta está chirriando dentro de tu mente no es tu imaginación. Neurocientíficos han descubierto que cuando el ego percibe una amenaza a su estructura, activa los mismos circuitos neuronales del miedo físico. Es como si una parte primitiva de tu cerebro confundiera una verdad espiritual con un depredador. Y Eckhart Tolle lo sabía. Él sabía que ciertas frases funcionan como llaves maestras, llaves que abren puertas que el ego mantiene cerradas durante décadas. Pero esas puertas chirrían, se resisten, y cuando fuerzas la apertura, el ruido es ensordecedor. La frase que voy a revelar es una de esas llaves maestras, pero hay un detalle que nadie te cuenta. Esa frase solo funciona si estás realmente listo. Si no lo estás, rebotará en tu mente como una piedra lanzada contra un muro de cristal blindado. ¿Y cómo sabes si estás listo? Simple. Si al oír la frase, tu primera reacción es «esto no tiene sentido» o «es fácil decirlo», todavía no lo estás. Pero si al oírla sientes ese nudo en el estómago, esa sensación de que algo dentro de ti se está desmoronando, felicidades, estás en el lugar correcto. Porque la verdad es esta: el ego no lucha contra las mentiras, lucha contra las verdades que lo amenazan. Y esta frase que voy a revelar es una de esas verdades que cortan tan profundo en el ego que prefiere hacerte sentir dolor físico antes que aceptar lo que se está diciendo. Voy a hacer una prueba contigo ahora. Voy a contar 3 historias reales de personas que escucharon esa frase. Quiero que prestes atención a las reacciones de tu propio cuerpo mientras las cuento. La primera historia es de una mujer de 45 años, ejecutiva exitosa. Estaba viendo un video de Tolle en YouTube. Era un martes cualquiera. Lo escuchaba mientras trabajaba. De repente, Tolle pronuncia la frase. Paró de escribir. Sintió una oleada de calor subir por su cuello. Sus manos empezaron a sudar. Y por primera vez en años, empezó a llorar sin saber por qué. Lo más extraño, ni siquiera había prestado atención conscientemente a lo que él había dicho. Pero algo dentro de ella había escuchado y había entendido. La segunda historia es aún más intensa. Un hombre de 32 años estaba en una librería, hojeando un libro de Tolle. Leyó la frase por casualidad. Inmediatamente cerró el libro, lo volvió a colocar en la estantería y salió de la librería corriendo. Literalmente corriendo. Me contó después que sintió como si hubiera mirado a un abismo. Y el abismo lo hubiera mirado de vuelta. Le llevó 3 meses volver a esa librería. Cuando volvió, compró el libro. Y su vida nunca más fue la misma. ¿Y la tercera historia? Bueno, esa podría ser la tuya. Porque voy a pronunciar la frase ahora. Y tu reacción me dirá exactamente en qué etapa de tu viaje espiritual te encuentras. Pero antes, déjame explicarte por qué esta frase en particular tiene Tolle
No era solo un profesor espiritual, era un maestro del lenguaje de la conciencia. Sabía que ciertas combinaciones de palabras funcionan como códigos que desbloquean partes adormecidas de nuestra percepción. Y esta frase específica fue construida para alcanzar el punto más vulnerable del ego, el punto donde toda su estructura de defensa se apoya. Es como encontrar la pieza central de un castillo de naipes. Tócala y todo se desmorona. Pero aquí está lo genial. La frase no destruye el ego a través de un ataque. Simplemente revela una verdad tan obvia que el ego no puede negarla. Y es precisamente esa imposibilidad de negación lo que lo hace entrar en colapso. Es como si alguien encendiera una luz en una habitación donde creías que estabas solo, y de repente te dieras cuenta de que había una multitud observándote. La sensación es de exposición total, y es exactamente eso lo que el ego más teme: ser visto, ser reconocido, ser desenmascarado. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿pero cuál es esa frase después de todo? Y entiendo tu impaciencia, pero necesito prepararte un poco más, porque cuando diga esas 6 palabras, no habrá vuelta atrás. Una vez que las oigas, una vez que realmente comprendas su significado profundo, no podrás desaprender. Es como descubrir que los Reyes Magos no existen. La inocencia se va para siempre. Pero la libertad que viene después, es incomparable. Déjame contarte lo que me pasó a mí la primera vez que escuché esa frase. Estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de mi vida. Todo parecía estar desmoronándose. Relaciones, carrera, salud. Era como si el universo hubiera conspirado contra mí. Y entonces, en un momento de desesperación total, me encontré con esa frase. Al principio, sentí rabia. Una rabia profunda, visceral. ¿Cómo se atrevía Tolle a decir algo tan insensible? Pero la rabia no duró mucho, porque debajo de la rabia había reconocimiento. Una parte muy pequeña de mí sabía que tenía razón, y esa pequeña parte susurraba: siempre lo supiste, solo fingiste que no lo sabías. Entonces, cuando entendí por qué el ego lucha tanto contra esta frase, no es porque sea falsa, es porque es demasiado verdadera. Y verdades como esas queman como ácido cuando hacen contacto con las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. ¿Listo para sentir esa quemadura? Porque voy a contar ahora no solo cuál es la frase, sino también cómo usarla como una herramienta de transformación radical. Cómo transformar esa resistencia en combustible para tu despertar. Pero primero, una advertencia. Esta frase va en contra de todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado sobre el sufrimiento. Va en contra de nuestra necesidad de ser víctimas de las circunstancias. Va en contra de nuestra creencia de que merecemos simpatía por nuestros problemas. Y si no estás listo para cuestionar esas creencias fundamentales, tal vez sea mejor detenerse aquí. Porque después de escuchar, después de realmente absorber estas palabras, ya no podrás usar tus circunstancias como excusa. Ya no podrás esconderte tras el papel de víctima. Y eso puede ser aterrador, pero también puede ser lo más libertador que te haya sucedido. La elección es tuya. ¿Quieres seguir viviendo en la cómoda ilusión de que tus circunstancias externas controlan tu estado interno? ¿Qué? ¿O quieres descubrir la verdad que puede liberarte de una vez por todas? Si has elegido la segunda opción, entonces respira hondo. Aquí viene la frase que Eckhart Tolle pronuncia con una simplicidad devastadora. La frase que hace temblar a los terapeutas y deja sin palabras a los gurús. La frase que puede desmantelar décadas de condicionamiento en 6 palabras. ¿Estás listo? No eres víctima de las circunstancias. Lee de nuevo. No eres víctima de las circunstancias. ¿Sentiste algo moverse dentro de ti? Tal vez una incomodidad, una irritación, el deseo de discrepar inmediatamente. Esa
Es la reacción del ego. Está entrando en modo de defensa porque reconoce una verdad que puede destruir toda su estructura de justificaciones. Pero espera, la frase completa es aún más poderosa. No eres víctima de las circunstancias. Tú eres las circunstancias. Ahora sí, ahora sientes el impacto total, porque esa segunda parte corta aún más profundo. No solo elimina tu excusa favorita, revela una responsabilidad tan radical que la mayoría de las personas prefiere rechazar completamente antes que considerarla. Tú eres las circunstancias, no que hayas creado tus circunstancias conscientemente, no que hayas atraído tus problemas a través del pensamiento positivo. Eso sería solo otra fantasía del ego. No, tú eres las circunstancias en el sentido más profundo posible. Tus circunstancias externas son un reflejo perfecto de tu estado interno. Son la materialización en el mundo físico de los conflictos, resistencias y patrones inconscientes que llevas dentro de ti. Y si tú eres las circunstancias, entonces también puedes transformarlas. No cambiando el mundo externo primero, sino transformando el mundo interno que está creando continuamente tu realidad externa. Esta es la verdad, que esa es la pregunta que aterroriza al ego, porque sin sus historias de victimización, sin sus justificaciones, el ego no tiene sustancia, simplemente desaparece. Y al otro lado de esa desaparición está tu verdadera naturaleza. Pero para llegar allí, primero debes atravesar el valle de la responsabilidad radical. Debes mirar cada área de tu vida donde te consideras víctima y preguntarte, ¿cómo soy esto? ¿Cómo mis patrones internos están creando esta situación? Es un proceso brutal, porque significa dejar de culpar y empezar a asumir. Significa dejar de quejarte y empezar a transformar. Y la mayoría de las personas no está preparada para esto. Es por eso que cuando Toll pronuncia esta frase en sus conferencias, puedes sentir literalmente la tensión en el aire. Personas moviéndose incómodamente en sus asientos, algunas levantándose y saliendo. Su ego está gritando, esto es crueldad, esto es insensibilidad. ¿Cómo puede decir que una persona con cáncer no es víctima de las circunstancias? Pero Tolle no está siendo cruel, está siendo libertador. Porque mientras te ves como víctima de las circunstancias, estás atado a ellas. Te conviertes en rehén de tus problemas, esclavo de tus limitaciones. Pero en el momento en que reconoces que tú eres las circunstancias, en ese momento también reconoces tu poder para transformarlas. No a través de la fuerza de voluntad, no a través del pensamiento positivo, sino a través de la transformación de la conciencia que está creando esas circunstancias. ¿Cómo haces eso? Primero, dejas de resistirte a lo que es, porque la resistencia es lo que mantiene las circunstancias atrapadas en su lugar. Como intentar empujar el agua, cuanto más luchas contra ella, más te retiene. Segundo, comienzas a observar los patrones internos que se están manifestando externamente. ¿Tienes problemas financieros recurrentes? Dale, observa tu relación interna con la abundancia, la seguridad, el merecimiento. ¿Vives relaciones tóxicas? Examina los patrones internos de amor propio, límites, necesidad de aprobación. ¿Tienes problemas de salud crónicos? Investiga las emociones no procesadas, el estrés interno, la relación con tu propio cuerpo. Tercero, trabajas en la transformación de esos patrones internos no a través de la fuerza, sino a través de la conciencia. Los observas sin juicio, los aceptas como parte de tu experiencia humana actual, y en esa aceptación comienzan naturalmente a disolverse. Es un proceso que requiere paciencia, porque tus patrones internos se han creado a lo largo de años, a veces décadas. No van a cambiar de la noche a la mañana, pero van a cambiar. Y cuando cambien, tus circunstancias externas cambiarán junto con ellos, no como magia,
sino como consecuencia natural de la transformación de la conciencia que está creando tu realidad. Esta es la promesa que está incrustada en la frase de Tolle, no la promesa de que la vida será fácil, sino la promesa de que no eres impotente ante ella, que no eres un trozo de madera arrojado al océano de las circunstancias. Tú eres el océano, y los océanos pueden mover montañas. Hay un último secreto sobre esta frase que pocos descubren. Un secreto que solo aquellos que realmente han integrado esta verdad conocen. Y es este secreto el que puede acelerar tu transformación de años a meses, de meses a semanas. Pero para descubrir este secreto, primero debes hacer algo que va contra todos tus instintos. Debes agradecer por tus circunstancias más difíciles. Sé cómo suena esto. ¿Cómo puedes agradecer por problemas, por dolor, por limitaciones? Pero aquí está la verdad profunda. Si es más desafiante, son tus mayores maestros. Están mostrando exactamente donde aún no eres libre, donde aún estás identificado con patrones limitantes, donde aún necesitas crecer. Si puedes mirarlas no como problemas que deben resolverse, sino como información que debe integrarse, todo cambia. Las dejan de ser tus enemigos y se convierten en tus aliados en el proceso de despertar. Pero esto requiere un cambio radical de perspectiva. Un cambio que solo es posible cuando realmente aceptas que no eres víctima de las circunstancias. Tú eres las circunstancias, y que como creador de ellas, hay una frase de Eckhart Tolle que te eriza la piel, que te hace temblar hasta los huesos, incluso antes de que tu mente comprenda el porqué. 6 palabras, solo 6, pero suficientes para provocar un pánico absoluto en el ego. Si alguna vez sentiste ese nudo en el estómago, ese escalofrío que recorre la espalda al escuchar ciertas verdades espirituales, entenderás perfectamente de qué hablo. Pero antes de revelarte esa frase, debo contarte algo que pocos saben, algo que otros canales no se atreven a admitir. La resistencia que sientes no es casualidad. Ahora, sé que tu mente está probablemente dando vueltas con 1000 objeciones. 1000 ejemplos de situaciones donde esto no se aplica. 1000 formas de resistir a lo que acabas de oír. Y esa es exactamente la prueba de que la frase está funcionando. El ego está en pánico total. Está buscando cualquier forma de mantener intacta su narrativa de victimización. Pero ¿y si solo por un momento silencias esas objeciones? Si solo por un instante ¿consideras la posibilidad de que Tolle tiene razón? ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente aceptaras que no eres víctima de tus circunstancias? ¿Cómo te relacionarías con tus problemas? ¿Cómo te relacionarías con otras personas? ¿Cómo te relacionarías contigo mismo? Esas preguntas, ellas contienen el poder de revolucionar tu existencia entera. Pero las preguntas solas no transforman, solo abren la puerta. Para atravesar esa puerta, necesitas algo más. Necesitas valor. El valor de mirar cada situación difícil de tu vida y preguntarte, ¿cómo contribuí a crear esto? ¿Qué parte de mí se está manifestando a través de esta circunstancia? Y antes de que pienses, ¿pero y si realmente fui víctima de algo terrible? Déjame ser muy claro. Tolle no está diciendo que causaste conscientemente todo lo que te ha pasado. No está diciendo que un niño es responsable del abuso. No está negando que existen injusticias reales en el mundo. Está diciendo es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Está diciendo que tu relación interna con lo que te ha sucedido, esa relación es tu responsabilidad. Y es a través de esa relación interna que puedes transformar incluso las experiencias más traumáticas en portales de crecimiento. Déjame mostrarte cómo funciona en la práctica,
Conocí a un hombre que había sido traicionado por su esposa después de 20 años de matrimonio. Estaba consumido por la rabia, la autocompasión, el sentimiento de injusticia y tenía todo el derecho de sentirse así. Pero cuando escuchó esa frase de Tolle, algo dentro de él hizo clic. No inmediatamente, le llevó meses, pero eventualmente comenzó a preguntarse, ¿cómo soy yo esta traición? Al principio, la pregunta lo enfurecía aún más. ¿Cómo podía ser responsable de la decisión de ella de traicionarlo? Pero poco a poco comenzó a ver patrones. Vio cómo se había desconectado emocionalmente años antes, cómo se había vuelto crítico y distante, cómo había dejado de nutrir no solo el matrimonio, sino también a sí mismo. Vio cómo su necesidad de control había creado una atmósfera sofocante en la relación, cómo su miedo a la vulnerabilidad había construido muros que eventualmente los separaron. Y aquí está lo que es extraordinario. En el momento en que reconoció esos patrones, dejó de ser víctima de la traición. No porque la traición se volviera aceptable, no porque aprobara lo que ella hizo, sino porque recuperó su poder. Vio que si sus patrones internos habían contribuido a crear esta situación, entonces podía cambiar esos patrones y crear algo diferente en el futuro. Y eso fue lo que hizo. 6 meses después, estaba en una relación completamente nueva, no solo con una nueva persona, sino con una nueva versión de sí mismo, una versión que sabía cómo conectarse emocionalmente, que sabía cómo ser vulnerable sin perder fuerza, que sabía cómo nutrir una relación sin perderse en ella. La traición, que había sido lo peor que le había pasado, se convirtió en el catalizador para la mejor transformación de su vida. Eso es lo que sucede cuando dejas de ser víctima de las circunstancias y reconoces que tú eres las circunstancias. Pero hay un paso aún más profundo, un paso que muy pocas personas logran dar. Y es este paso el que separa a aquellos que solo entienden intelectualmente esta verdad de aquellos que realmente la viven. Este paso es lo que Tolle llama aceptación radical. No resignación, no pasividad, sino una aceptación tan profunda de tus circunstancias actuales que dejas completamente de luchar contra ellas. Y cuando dejas de luchar contra tus circunstancias, algo mágico sucede. Ellas comienzan a transformarse, no a través de tu esfuerzo, no a través de tu fuerza de voluntad, sino a través de una inteligencia superior que emerge cuando te alineas con lo que es en lugar de luchar contra lo que es. Déjame explicar cómo funciona esta aceptación radical. Imagina que tienes un problema financiero grave, deudas acumuladas, poco dinero, perspectivas limitadas. La reacción normal sería pánico, ansiedad, una búsqueda desesperada de soluciones externas. Pero la aceptación radical significa algo diferente. Significa mirar tu situación financiera. Esto es lo que es ahora. Esto es perfecto para donde estoy en mi crecimiento. Está aquí para enseñarme algo esencial. Entonces, en lugar de luchar contra la situación, te preguntas, ¿qué me está intentando enseñar esta situación? ¿Qué parte de mí necesita crecer para trascender esto? Tal vez sea tu relación con la seguridad. Tal vez sea tu capacidad de recibir abundancia. Tal vez sea tu necesidad de probar tu valor a través del éxito material. Y cuando trabajas en esa parte interna, cuando realmente transformas esos patrones profundos, tu situación externa comienza a cambiar. No porque hayas atraído dinero, sino porque te has convertido en una persona diferente. Una persona que vibra en una frecuencia diferente. Una persona que toma decisiones diferentes, se relaciona diferente con las oportunidades, tiene una energía diferente alrededor del dinero, y el universo responde a esa nueva frecuencia. Esto no es pensamiento mágico, es física cuántica emocional. Eres un campo de energía. Tus creencias, emociones, patrones internos, todo esto emite una frecuencia específica. Y esa frecuencia atrae experiencias que son compatibles con ella. Cambia la frecuencia interna.
y cambias inevitablemente la experiencia externa. Pero aquí está el truco que nadie te cuenta. El cambio externo generalmente no sucede de la forma que esperas. Puedes estar trabajando en tus patrones financieros esperando que tu situación actual mejore, pero en lugar de eso, puedes recibir una oportunidad completamente nueva o conocer a una persona que te abre puertas inesperadas, o tener una idea que lo transforma todo. El universo tiene una creatividad infinita para darnos lo que necesitamos, pero raramente de la forma que nuestra mente lineal imagina. Por eso la aceptación es tan crucial, porque cuando aceptas tus circunstancias actuales, dejas de intentar controlar cómo debe ocurrir la transformación. Y eso permite que soluciones mucho más elegantes y poderosas surjan. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Hay una frase de Eckhart Tolle que te eriza la piel, que te hace temblar hasta los huesos, antes incluso de que tu mente comprenda el porqué. 6 palabras, solo 6, pero suficientes para provocar un pánico absoluto en el ego. Si alguna vez sentiste ese nudo en el estómago, ese escalofrío que recorre la espalda al escuchar ciertas verdades espirituales, entenderás perfectamente de qué hablo. Pero antes de revelarte esa frase, debo contarte algo que pocos saben, algo que otros canales no se atreven a admitir. La resistencia que sientes no es casualidad. Conozco a una mujer que estuvo atrapada en un trabajo que odiaba durante 5 años. Intentaba salir, pero cada oportunidad que surgía o no funcionaba o simplemente no era lo que realmente quería. Estaba frustrada, amargada, sintiéndose víctima de las circunstancias económicas, hasta que escuchó esa frase de Tolle y comenzó a preguntarse, ¿cómo soy yo este trabajo que odio? Y la respuesta la impactó. Se dio cuenta de que una parte de ella estaba aferrada a la seguridad del salario fijo. Una parte sentía miedo de asumir riesgo. Una parte creía que no merecía algo mejor. Estaba usando la situación para evitar descubrir su verdadero potencial. Era más fácil quejarse del mal trabajo que reunir el coraje extraordinario. Cuando lo reconoció, cuando aceptó radicalmente no solo el trabajo, sino también sus propios miedos y limitaciones, algo se transformó dentro de ella. Dejó de quejarse, dejó de buscar salidas desesperadamente, dejó de sentirse víctima y comenzó a preguntarse, ¿cómo puedo usar esta situación para crecer? ¿Cómo puedo transformarme incluso estando aquí? En 2 meses, se había convertido en una persona completamente diferente en el trabajo. Más presente, más creativa, más colaborativa, y en 3 meses, su jefe la llamó para ofrecerle una promoción que ni siquiera existía antes. Un puesto creado específicamente para ella, con el doble de salario y total autonomía creativa. Las circunstancias externas respondieron directamente a la transformación interna. Aquí está la parte más interesante de la historia. Cuando recibió la oferta, se dio cuenta de que ya no quería ese trabajo. La transformación interna había revelado que su verdadero llamado estaba en otro lugar. Así que rechazó la promoción y abrió su propia empresa. Y hoy, 3 años después, factura 10 veces más de lo que ganaba en el trabajo que odiaba. Vean la elegancia de la inteligencia universal. No necesitó escapar del mal trabajo. Necesitó transformarse a través de él. Y cuando la transformación estuvo completa, el trabajo naturalmente se volvió irrelevante. Esa es la diferencia entre intentar cambiar las circunstancias y permitir que las circunstancias te transformen. En el primer caso, luchas contra la realidad. En el segundo, bailas con ella. Y cuando bailas con la realidad, te lleva a lugares que nunca imaginarías por ti misma. Pero bailar requiere habilidad. Y la habilidad más importante en esta danza es la capacidad de distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que necesitas aceptar. Existe una oración famosa que dice,
Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las que puedo, y sabiduría para distinguir entre ellas. Tolle lleva esto un paso más allá. Él dice, acepta todo lo que está sucediendo externamente ahora, y cambia todo lo que está sucediendo internamente ahora. Porque el eterno es el pasado manifestándose. Es el resultado de elecciones y patrones que ya se han hecho. Puedes influenciarlo, pero no controlarlo directamente. Pero lo interno es el presente en acción. Es el lugar donde el futuro se está creando ahora. Es donde tienes control total. Y cuando trabajas consistentemente en lo interno, lo externo no tiene más remedio que transformarse. Es una ley de la física consciente. Pero existe un desafío en este proceso que puede hacerte renunciar antes de ver los resultados. El desafío de la brecha temporal. Entre el momento en que cambias internamente y el momento en que eso se refleja externamente, existe una brecha. Pueden ser días, semanas, meses, en algunos casos, años. Y en esa brecha, el ego intentará convencerte de que nada está funcionando. ¿Qué? Estás perdiendo el tiempo con filosofía espiritualista. ¿Qué necesitas? Volver al mundo real de la acción externa. Pero esto es lo que necesitas entender sobre esa brecha. No es un fallo del sistema. Es una característica. Esta brecha existe para probar tu fe en la transformación interna, para ver si realmente has integrado la verdad o si todavía dependes de la validación externa. Es como plantar una semilla. No abandonas la semilla porque no se convierte en un árbol al día siguiente. Confías en el proceso natural de crecimiento. Y hay señales sutiles de que la transformación está sucediendo, incluso antes de manifestarse externamente. Te sientes diferente, más en paz con situaciones que antes te perturbaban, más claro sobre lo que realmente importa, más conectado contigo mismo. Las personas comienzan a responderte de manera diferente. Las oportunidades comienzan a aparecer. Las coincidencias significativas aumentan. Estos son los primeros frutos de la transformación interna. Y si prestas atención a ellos, te darán la fuerza para continuar hasta que la transformación externa se complete. Pero hay un último secreto sobre esa frase de Tolle que quiero compartir contigo. Un secreto que puede acelerar dramáticamente todo este proceso. El secreto está en la palabra tú, de la frase, tú no eres víctima de las circunstancias. ¿Qué tú es ese? No es el tú que tiene un nombre, una profesión, una historia personal. No es el tú que tiene problemas que resolver y metas que alcanzar. Es el tú que existe antes de todos esos roles e identidades. El tú que observa tus propios pensamientos. El tú que es consciente de tu propia conciencia. Ese tú nunca ha sido víctima de nada, porque ese tú es pura conciencia, y la conciencia no puede ser herida, limitada o disminuida por las circunstancias. Conciencia solo observa, y al observar, transforma todo lo que toca. Te identificas con esa conciencia pura, en lugar de identificarte con tus circunstancias, automáticamente trasciendes la posición de víctima. No porque tus circunstancias cambien inmediatamente, sino porque reconoces que tu verdadera naturaleza es intocable por cualquier circunstancia. Y desde ese lugar de reconocimiento, desde esa perspectiva de conciencia pura, puedes trabajar con tus circunstancias como un artista trabaja con la pintura. Tú no eres la pintura, tú eres el artista. Y los artistas no son víctimas de sus materiales, usan los materiales para crear algo bello. Tus circunstancias son tus materiales, tu conciencia es el artista, y la obra de arte que estás creando es tu propia vida. Ahora, déjame darte una herramienta práctica para trabajar con esto. Cada vez que te encuentres sintiéndote víctima de una situación, para y hazte esta pregunta. ¿Desde qué perspectiva estoy viendo esto? Si lo ves desde la perspectiva de tu personalidad,
tu historia, tus miedos y limitaciones, te sentirás víctima. Pero puedes dar un paso atrás y verlo desde la perspectiva de la conciencia pura, desde la perspectiva del observador silencioso dentro de ti. Todo cambia. Ves la situación no como algo que te está pasando, sino como algo que está sucediendo dentro de ti, en tu conciencia, para tu evolución. Y desde esta perspectiva, incluso las situaciones más difíciles se convierten en oportunidades para crecer en compasión, en fuerza, en sabiduría, en presencia. Esto no hace que las situaciones sean menos desafiantes, pero te hace más poderoso para lidiar con ellas. Y cuando te haces más poderoso, tus circunstancias comienzan a reflejar ese poder. Esta es la promesa final de la frase de Eckhart Tolle. No es que tu vida se volverá fácil, sino que te convertirás en capaz de bailar con cualquier dificultad. Cuando sabes bailar, incluso las tormentas se convierten en música. Pero hay una última cosa que necesito decirte. Algo que ningún gurú, ningún maestro, ningún libro puede hacer por ti. Tienes que experimentarlo por ti mismo. Puedes entender intelectualmente todo lo que he compartido aquí. Puedes estar de acuerdo, incluso puedes emocionarte. Pero si no aplicas esto en tu propia vida, si no usas tus propias circunstancias como un laboratorio de transformación, esto permanecerá como un conocimiento teórico. Y el conocimiento teórico no transforma a nadie. Así que aquí está mi desafío para ti. Elige la situación más difícil de tu vida ahora, aquella que te hace sentir más víctima de la circunstancia. Y durante una semana, intenta mirarla a través de la lente de la frase de Eckhart Tolle. Deja de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? Y comienza a preguntarte, ¿cómo soy esto? ¿Qué está aquí para enseñarme? ¿Cómo puedo usar esto como para crecer? Deja de luchar contra la situación y comienza a trabajar con ella. Deja de esperar que ella cambie y comienza a cambiar tú a través de ella. Observa lo que sucede. Te conviertes en el creador consciente de tu propia experiencia. Y los creadores nunca son víctimas. Son artistas de su propia existencia. ¿Recuerdas la puerta que mencioné al principio? ¿La puerta que chirría cuando intentas abrirla? Esa puerta nunca estuvo cerrada con llave. El ruido que oías no era la puerta chirriando. Era el sonido de tus propias cadenas rompiéndose. Ahora lo sabes. La llave siempre ha estado en tus manos. Solo necesitabas tener el coraje de usarla.